Segundo bloque de Desafío 2018. Les prometí que íbamos a hablar de un país muy pobre y muy poderoso a la vez. Un país que tiene millones de personas sumidas en la pobreza. Estoy hablando de Brasil. Dicen, aseguran, que Luis Ignacio Lula da Silva sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza. No tengo los datos, pero es algo que muchos analistas dan por cierto. Les comentaba que la semana pasada la justicia en segunda instancia no solo confirmó, sino que amplió, profundizó la condena para Luis Ignacio Lula da Silva por actos de corrupción y que esto genera un problema de tipo político para la democracia brasileña, porque Lula es el principal candidato, es el candidato que mayor intención de voto tiene hoy en el Brasil. Tiene alrededor de un 35% de adhesiones, muy lejos de otros candidatos que ni siquiera pueden llegar al 20%. Para hablar de este tema tenemos varios invitados, dos en el piso. Le doy la bienvenida a Martín Yapiro, que es abogado, que es analista internacional, y también a Germán Lodola, que es politólogo, que estudió en la Universidad de Pittsburgh y que enseña en la Universidad de Itela, ¿es así? Antes de hablar con Germán y con Martín, me voy a dar un gusto de comunicarme con Darío Pignotti. Darío es un colega periodista que es corresponsal de Página 12 en Brasil y que ha seguido muy de cerca todo este proceso. Darío, buenas noches, gracias por atendernos. Un gusto saludarte, buenas noches. Contame cuál es la visión, ya han pasado algunos días, cuál es la visión que tienen en Brasil sobre este tema que preocupa particularmente por el horizonte político y electoral. O sea, muchos millones de votantes que se van a ver privados de la posibilidad de votar a un candidato que quedará proscripto por orden judicial. En el aspecto general, el paisaje de Brasil es el de un país estremecido y que por primera vez en años, tal vez en décadas, no respeta ese dictado popular que enseña que aquí todo empieza después del carnaval. El 24 de enero, con este fallo del Tribunal de Apelaciones de segunda instancia de Porto Alegre, se estremeció, se sacudió el país porque, como vos decías en el inicio, probablemente Lula no podrá ser candidato, y si fuera candidato sus expectativas presidenciales son muy altas, y esto deja a por lo menos el 35, 34, 38% de los potenciales electores sin su postulante, siendo que su principal adversario, el capitán retirado del ejército y actual diputado por Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, tiene entre el 16 y el 18%. Es decir, Lula prácticamente lo dobla. Habrá que esperar los próximos días para saber si este fallo fue recibido de una u otra forma por la opinión pública. Por lo pronto ya hay un primer sondeo de una agencia, de una consultora de Belo Horizonte, Quaest, no es de las más conocidas, por cierto, y que solo se valió por las repercusiones en Facebook, y allí hay dos datos que pudieran darnos un primer indicio. Insisto, todavía esto no es un sondeo de opinión pública clásico. Para el 52% de los consultados, el fallo no fue justo, el fallo del Tribunal de Apelaciones, y para el 42% sí. Solo que la diferencia se profundiza cuando se pregunta si las pruebas que demostrarían que Lula fue sobornado, fue corrompido, es decir, que recibió un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, que es una ciudad balnearia muy popular del litoral atlántico de San Pablo, por cierto, no de las más exclusivas. Allí el 54% considera que las pruebas no son suficientes y el 39% sí. Esto apenas es como una aproximación. En todo caso, lo que se registra a nivel de la crónica cotidiana y de lo que uno conversa aquí en Brasilia, nosotros no estuvimos en Porto Alegre, donde fue aquella sesión del miércoles pasado, es que se abrió una extraordinaria incertidumbre electoral, porque, como vos significabas antes, un país que está atravesando y atraviesa con un presidente surgido en condiciones por lo menos anómalas. Michel Temer ocupó el cargo desde mayo del 2016, del cargo de Dilma Rousseff,
Este otro ingrediente, insisto, suma más incertidumbre y hace que este probablemente sea el año político más improbable de los últimos en Brasil. Quizá nos tuviéramos que remontar a la crisis de 1992 cuando renunció Fernando Collor de Mello, Claudio. Darío, te agradecemos mucho esta participación en Desafío 2018. Vamos a estar muy atentos a la continuidad de este caso y estaremos en contacto seguramente contigo en las próximas semanas. Te mando un gran abrazo. Darío Pignotti, periodista argentino, como habrán observado, corresponsal de Página 12 en Brasil, dándonos un panorama en el lugar. Pero aquí, en la Argentina, tenemos a dos expertos, dos personas que miran con particular interés, dos estudiosos que miran con particular interés lo que pasa en Brasil. ¿Cuál es tu mirada, Germán? Bueno, yo creo que hay que distinguir como tres aspectos del problema, ¿no? Uno es el caso puntual de la condena a Lula. Un segundo punto es por qué sucede. Y el tercer punto son las implicancias, entre otras, electorales, digamos, ¿no? Respecto al primer punto, yo creo que hay una cosa que queda clara y que es un poco anterior al caso Lula, que es el hecho de que en Brasil la justicia no trata igual a todos los políticos. Podríamos hacerlo extensivo eso a otros países de la región. Y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Digamos, bueno, Lula es condenado por supuestamente recibir sin muchas pruebas de parte del juez Moro en su momento un triplex en una ciudad. Bueno, ahora hay algunos casos, y los voy a mencionar, que llaman la atención que no sean investigados con la profundidad que fue investigado Lula, que son los siguientes. Primero, el presidente actual del país, Michel Temer. Michel Temer fue encontrada una grabación donde Temer autorizaba al intermediario de JBS. JBS es una empresa, digamos, que se expandió en el mundo gracias al apalancamiento del Estado, a que le dé semanalmente una retribución a Cunha, que era el ex presidente del Congreso brasilero que llevó adelante el juicio político a Dilma Rousseff, para que se callara. Esa investigación está demorada. Una segunda investigación que está demorada es la investigación contra Aécio Neves. Aécio Neves fue el candidato del Partido Socialdemócrata Brasilero contra Dilma Rousseff en la última elección. Sí. Aécio Neves está muy complicado en el lavallato, o sea, en el escándalo de los sobornos a la empresa petrolera, y está acusado también de construir 2 aeropuertos en zonas no comerciales, supuestamente con dinero del narcotráfico. Tampoco está siendo investigado. Y tampoco es investigado José Serra, uno de los líderes del PSDB, que está acusado de tener cuentas offshore en el extranjero y de haber intercedido, ¿sí?, en el caso del lavallato. Lo que quiero decir es, entonces, en primer lugar, me parece que la justicia brasilera es selectiva contra Lula respecto de otros políticos muy implicados. Después podemos ver por qué es selectiva en ese sentido, ¿no? Martín, el PT, el Partido de los Trabajadores, luego de la condena, insistió con la candidatura de Lula y dijo: no hay plan B. Es nuestro candidato, no hay otro, y de algún modo llamó a algo así como una desobediencia civil. ¿Qué implicancias ves en esta actitud? No, yo creo, a ver, la principal carta del PT es Lula. Si uno tuviera que pensar la segunda figura, se nos puede venir a la cabeza Fernando Haddad, que viene de perder por más de 30 puntos la elección en la Intendencia de San Pablo, Jacques Wagner, que fue gobernador de Bahía. No hay ninguna figura que se compare siquiera con el atractivo que tiene Lula para los electores, con lo que genera que el lulismo como añoranza en una parte importante del pueblo brasileño, sobre todo entre los más pobres. Y creo que el PT lo que va a intentar es pegarse, además después de un mal resultado en las últimas elecciones municipales, a la imagen de Lula el máximo tiempo posible. Entonces mantener el suspenso sobre la candidatura también es una estrategia para construir y agigantar el partido. Y en todo caso, si tuvieran que desistir de la candidatura de Lula da Silva, creo que van a estar en mejores condiciones si insisten sobre ella, si genera una épica alrededor de Lula candidato, de esta suerte de desobediencia civil, que si desistieran de ella desde un principio e intentaran instalar un candidato que no tiene la raigambre popular de Lula ni de cerca, sobre todo cuando pensamos que Lula no va a estar impedido de hablar, no va a estar impedido de expresarse, y que más allá de si los números de esta consultora, que como decía Darío no es tan conocida y no sabemos la seriedad del estudio, son los que dicen, hay un enorme porcentaje de la población que se ve defraudada con este fallo, que además no es un fallo tan contundente desde lo jurídico como para justificar una condena tan dura contra un expresidente.
toda esa gente, bueno, está movilizada en torno a Lula, y lo que tenga para decir Lula va a ser mucho más importante que lo que pueda decir el candidato B que pueda presentar a la presidencia del PT, ¿verdad? Germán, ¿qué ves en el horizonte político brasileño? Bueno, es bastante incierto, ¿no? Digamos, yo creo que hay un punto importante que mencionar, que tal vez desde Argentina no llega a comprenderse, que es que la política brasileña es una política muy elitista. No, voy a mencionar un ejemplo. Hoy el ministro de Agricultura de Brasil es el primer productor mundial de soja, ¿no? En un país donde existen personas llamadas Movimiento de Trabajadores Sin Tierra que reclaman una reforma agraria. O sea, no es el primer productor mundial de soja en Argentina, donde casi nadie vive en zonas rurales, si es en un país muy rural. Entonces, la política brasileña es una política de élites. La pregunta es por qué las élites políticas brasileñas están llevando adelante una acción política que puede ser en el extremo perjudicial para sus propios intereses, ¿no? La élite política brasilera ha sabido salir desde la esclavitud del imperio hasta el juicio político a Dilma, casi indemne, digamos así, con diferentes situaciones contextuales, incluso con un partido obrero gobernando. Mi impresión, y por eso digo incierto, tiene dos dimensiones, digamos, desde el punto de vista institucional, yo creo que la situación es de un desprestigio institucional muy elevado, más allá de las personas que están directamente involucradas. El Congreso brasilero tiene una imagen muy negativa, el Senado brasileño tiene una imagen muy negativa, la justicia brasilera, a partir de estos acontecimientos, está siendo cuestionada por un sector de la población, y la pregunta es cuál es el plan B para el establishment brasilero, ¿no? ¿Con quién debería sentarse a negociar el establishment brasilero de la clase política brasilero? Bueno, Bolsonaro no es una persona para negociar, ¿no? Digamos, una persona que es la derecha irreverente, digamos así, ¿no? La derecha indigerible. Entonces, la primera situación que yo veo es una crisis institucional, una situación de parálisis, potencial parálisis institucional en Brasil. Y en segundo lugar, también pensando desde el establishment, no veo cuál es la opción electoral del establishment brasilero. ¿Vos la ves, Martín? No, agregando lo que él señalaba, efectivamente, cuando vemos las encuestas fuera de la candidatura de Lula que descollaba y Bolsonaro desde ese discurso de ultraderecha recalcitrante, claro, que se ponía como una oposición radicalizada a la izquierda y crecía en ese lugar, no tenemos candidatos del establishment que tengan alguna capacidad, que demuestren alguna capacidad de arrastrar votos. Inclusive hemos visto algunos intentos, una especie de Luciano Huck, que sería el equivalente a Marcelo Tinelli en Brasil, lo querían constituir como candidato presidencial, no funcionó. João Doria, que es un empresario, una suerte de Berlusconi, para que también dar una referencia conocida, un multimillonario que llega a la Intendencia de San Pablo, también intentaron constituirlo como candidato, pero ninguno de ellos despega en las encuestas. Y quien sí tiene algún apoyo más o menos considerable es Marina Silva, que viene del movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que hizo un giro hacia la derecha más liberal en su última campaña presidencial, pero que sin ninguna duda no es una representante del establishment tampoco. Entonces, si la izquierda tiene un problema y un candidato que puede ser inviabilizado con la justicia, la derecha no tiene un candidato ni viable ni inviable por impedimentos judiciales. Entonces el panorama político brasileño realmente es muy difícil de pensar. Y para cerrar esta mesa y este tema vinculado con Brasil, les propongo volver a Brasil, porque estoy en comunicación con Camila Costa. Camila es la corresponsal de la cadena BBC en Brasil, y me gustaría preguntarte, Camila, ¿cómo observás vos el panorama político? ¿Cómo observás la calle en Brasil luego del fallo del jueves pasado? Bueno, en este momento la verdad es que las calles están, muy tranquilas. De hecho, el jueves pasado se esperaba que hubieran manifestaciones muy grandes de los dos lados en contra de Lula y en su favor, pero eso no ocurrió. Hubo manifestaciones, pero no tan grandes. Creo que lo que pasa ahora es que la gente, de hecho, tiene dudas. Hay mucha incertidumbre con estas elecciones en octubre, entonces exactamente no se sabe muy bien quién van a ser los candidatos, cuál es el panorama. Creo que me parece que la gente está esperando a ver qué es exactamente qué va a ocurrir. De acuerdo con tu experiencia, cuando el PT habla de algo así como desobediencia civil, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, el PT en este momento, hace tiempo, la verdad, insiste que lo que pasa es una condena política, una persecución política a Lula. Ese es el discurso, y de hecho sigue hablando para sus electores. Entonces, en este momento, el PT parece que está
intentando organizar sus electores y la militancia para las elecciones de 2018, pero la cosa es que este momento en Brasil, de hecho, es muy especial, muy difícil exactamente de prever o de analizar la manera como está en este momento. Camila, ¿qué emergente ves más allá de Lula, de Bolsonaro, dentro del panorama político brasileño? ¿Imaginan, ha surgido algún candidato que pueda concitar adhesiones y que lo pueda llevar a ser mínimamente competitivo para las elecciones del 7 de octubre? La verdad es que en este momento no se sabe. Con todos los especialistas con quien hablamos, todo el mundo, la verdad, dice que no sabe exactamente quién es que puede surgir. Obviamente la izquierda tiene uno u otro nombre, y también la derecha, pero la verdad es que la gente parece bastante cansada de la política tradicional, y al mismo tiempo candidatos como João Doria o como posibles candidatos, posibles políticos como el presentador Luciano Huck, de hecho aún no parecen tener demasiado apoyo popular en todo Brasil como para llegar a la presidencia. Así que en este momento la verdad no se sabe quién es que puede surgir. Camila, te agradecemos muchísimo este contacto con Desafío 2018. Después de la tanda vamos a hablar de inversiones, no necesariamente de economía, no necesariamente de finanzas, vamos a hablar de inversión en conocimiento, en ciencia y tecnología, en cómo rinde una inversión a 40 años. Después de la pausa. Arranca el año con todo, con tecnología exclusiva OnStar. Con MyLisk. Con un motor 1.4 turbo de 153 caballos de fuerza. Con sistema Start-Stop. Con pack de seguridad activa. Y con una oportunidad exclusiva.